Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias por compartir con nosotros una nueva emisión de Noticias Multicanal. Mi nombre es Nabil Nazaret y de inmediato comenzaremos a conocer las últimas noticias de nuestra Iglesia Católica en Venezuela y el mundo. Una noticia ha causado cierto revuelo en las últimas horas dentro de nuestra comunidad católica. La doctrina de la fe indica bajo qué condiciones pueden ser bendecidas uniones de personas bajo el mismo sexo. Esto, por supuesto, no incluye el matrimonio. Veamos. Mecum è un aiuto. En el 2021, la entonces Congregación de la Doctrina de la Fe, liderada por el jesuita Luis Ladaria, señaló que no se podía bendecir a parejas del mismo sexo. Sin embargo, la polémica quedó servida y a lo largo de los 2 años sucesivos esta cuestión estuvo sobre la mesa. Hubo obispos que se mostraban a favor de que se pudiera bendecir a parejas del mismo sexo, de modo que no se pudiera confundir con un matrimonio. Ahora, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe está dirigido por el argentino Víctor Manuel Fernández, quien, trabajando con el Papa y tras haber consultado con expertos en materia, ha publicado la declaración Fiducia Supplicans. En ella se explica qué significa la palabra bendecir. Se señala que no es un premio, que no se debe equiparar a un sacramento porque sería empobrecerlo, y que personas en situaciones irregulares pueden pedir esa bendición si, reconociéndose desamparados y necesitados de la ayuda de Dios, no pretenden la legitimidad de su propio estatus. La declaración señala de modo explícito que para evitar confusión, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Además, también se señala que es importante no crear ni promover rituales particulares para bendecir parejas en situaciones irregulares. En otras palabras, lo que se señala es que personas en situaciones irregulares e incluso parejas del mismo sexo pueden pedir una bendición para pedir a Dios, así lo dice el documento, luz y fuerza para cumplir plenamente su voluntad. También se insiste en que dentro de la Iglesia Católica las relaciones sexuales solo son moralmente lícitas en ámbito matrimonial y que este solo existe cuando la unión es entre un hombre y una mujer. La Iglesia, señala la declaración, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica a uniones que presuman de ser un matrimonio. El Papa Francisco celebró su cumpleaños número 87 acompañado de los más pequeños de familias necesitadas. Veamos. Francisco volvió a celebrar su cumpleaños entre los niños del dispensario de Casa Santa Marta, el centro del Vaticano que ofrece servicios de pediatría a familias en dificultad. En la actualidad trata a unos 450 niños. La llegada de Francisco se celebró por todo lo alto y el Papa dedicó estas palabras a los presentes. Buongiorno a tutti voi e grazie tante per vedere voi. Tante bambine, bambini, qui tutti, grazie tante. E noi dobbiamo preparare per una grande festa che sarà la prossima settimana, il Natale. Adesso ognuno di voi pensi cosa chiederò a Gesù in silenzio. Gli occhi chiusi e pensi. La celebración fue toda una fiesta, hubo payasos y acróbatas. Aunque el momento principal fue el de la tarta. El Papa suele animar a los niños a no tener miedo de probar directamente del pastel. Al pontífice de 87 años recién cumplidos se le vio muy activo con los más pequeños que dejaron el Vaticano con una sonrisa de oreja a oreja. Todos los lunes, a través de Noticias Multicanal, usted tiene la oportunidad de conocer un poco más acerca de la vida de Karol Wojtyla, el Papa peregrino, también conocido como el Papa Bueno. Hoy hablamos un poco acerca de cómo fue su proceso de canonización hasta convertirse en San Juan Pablo II. Esto ocurrió el 27 de abril de 2014 en una misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. El profesor Thomas J. White no era católico cuando Karol Wojtyla fue elegido papa, pero en la biblioteca de la universidad descubrió algunos escritos que cambiaron su vida. My father's Jewish and my mother's Protestant.
Mi padre era judío y mi madre protestante. Yo crecí sin ser bautizado y antes de ser católico fui agnóstico. Pero me interesaba la dimensión filosófica del cristianismo, así que los escritos de Joseph Ratzinger y de Juan Pablo II me influyeron mucho mientras pensaba hacerme católico. La visión intelectual de la Iglesia fue determinante para mi decisión. Hoy día es religioso dominico y profesor de teología en la Universidad Pontificia Angelicum de Roma. Me convertí al catolicismo en mi último año de universidad en una de las universidades más laicas de América, y recuerdo la influencia que tuvieron los libros de Juan Pablo II mientras me decidía a bautizarme, porque presentaba una amplia perspectiva de una realidad estimulante. Era un mensaje que desafiaba de forma amigable muchas de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Una de estas cuestiones clave fue la defensa de la familia y de la vida cuando empezaban a detectarse los primeros síntomas de crisis en el mundo occidental. Juan Pablo II fue un gran defensor de la ley natural, y esto se manifestaba en muchas formas de su preocupación por los más vulnerables, ya fueran por los no nacidos o la defensa de la vida. Pero quizá de forma especial en la defensa de la integridad de la familia, la dignidad del matrimonio, la belleza del sacramento del matrimonio o la espiritualidad de los esposos. Era una visión luminosa ante la llamada a la santidad de los fieles corrientes, normalmente a través del matrimonio y mediante el amor esponsal. Algunos atribuyeron a la oración de Juan Pablo II episodios extraordinarios relacionados con la familia y la infancia. En 1990, durante una visita a Zacatecas, en México, el cardenal Lozano Barragán fue testigo de la curación de un niño con leucemia terminal. Parecía ya una calaverita, 5 años, algo así. Tenía únicamente la piel pegada al hueso y toda esta mejilla podrida. Y el niño estaba ahí, lo llevaba la mamá. Bajó el Papa del avión en el aeropuerto de Zacatecas. Lo ve el Papa, toma al niño, que no pesaba ya nada, pues era casi puro hueso, lo levanta, lo besa y se lo entrega de nuevo a su madre. Ese niño, después del beso del Papa, se curó completamente. El prelado relató este hecho después de la muerte de Juan Pablo II, confirmando que el niño enfermo de entonces, que se llama José Herón, en 2005, ya era un joven trabajador lleno de salud. El postulador para la canonización de San Juan Pablo II ha analizado cientos de curaciones o fenómenos extraordinarios, como el de José, que implican a familias y niños pequeños. Hay hechos tan sorprendentes como el de una embarazada que perdió el líquido amniótico. Los médicos certificaron la gravedad de la situación y advirtieron que el feto no podía desarrollarse sin ese líquido. Le aconsejaron que abortara. La señora, una persona creyente, no quería provocar la muerte del niño. Y el bebé se empeñaba en vivir. Se sentían los latidos del corazón. Se mantuvo unas semanas en esa situación en que el feto permanecía en el seno de la madre, sin el líquido. Y de repente, sin previo aviso, tras haber invocado a Juan Pablo II, el bebé continuó creciendo y nació sano. Es algo que los médicos son incapaces de explicar de forma científica y natural. Cuando se pierde el líquido en un embarazo, es imposible que retorne. Las heridas dejan secuelas. Juan Pablo II nunca se recuperó completamente de los disparos de bala. De hecho, tuvo que regresar al hospital meses más tarde por una grave infección viral debido a las transfusiones de sangre. Uno de los primeros países que visitó, una vez que obtuvo el alta médica, fue Costa Rica. Era 1983 y Floribeth Mora tenía entonces 19 años. Para Costa Rica era un evento importante,
primer papa que venía a Costa Rica, primero y el único porque hasta la fecha no ha llegado ningún otro. Era impresionante, las calles estaban revueltas, la gente feliz, esperándolo pasar, verlo pasar. A mí me tocó verlo pasar muy de lejos porque en ese momento estaba trabajando. De lejitos, entre el montón de gente, se veía la figura que desfilaba por la calle de ese hombre así alto, blanco, impresionante. Él irradiaba algo especial a su paso. Ese fue el impacto para mí en ese momento. No tuve necesidad de verlo ni tenerlo tan cerca como hubiese querido, pero solo el hecho de verlo pasar de lejitos para mí fue impactante. 19 años en ese momento, y eso bastó. Años después, cuando en 2011 a Floribeth le detectaron un aneurisma en el cerebro, entre fuertes dolores de cabeza, se acordó del Papa Santo que ella había visto pasar. Creo que nadie se espera tener un diagnóstico tan fuerte como de un daño cerebral tan grande como el que yo tuve, que el aneurisma reventara en mi cerebro, que provocara parálisis en mi cuerpo, porque eso fue el impacto y luego se fue mostrando todo el daño al lado izquierdo de mi cuerpo. El doctor Roland Castellón, con más de 30 años de experiencia en medicina interna, fue responsable del primer diagnóstico tras los análisis a la paciente. La muerte era segura, la muerte. En corto plazo. En corto plazo. Además que le ayudaba a la mortalidad la hipertensión arterial que ella estaba manejando. La hemorragia cerebral de Floribeth no tenía solución médica, pues no se podía operar en esa zona del cerebro. Por eso, desde el centro hospitalario la mandaron a casa, con calmantes, para que viviera en familia sus últimos días. Yo empecé a llorar. No tenía una crisis de fe, estaba aterrada. Simple y sencillamente le decía a mi esposo, amor, no me lleve, no me saque del hospital, porque yo decía, si me sacan del hospital, más rápido me voy a morir, porque pensaba en ese momento que ahí tenía todo disponible como para que me atendiera en una crisis. Yo decía, si me mandan a la casa, ya es diferente. Poco a poco, Floribeth fue asumiendo la dura situación, pero le preocupaba el futuro de su familia, en especial de su último hijo. Pensar qué va a hacer ese pequeñito, pero en fin, las cosas son como son y uno tiene que aceptar las cosas como vienen. Me costó, no crea que me fue tan fácil aceptar que me iba a morir. Era ese llorar, ese miedo, pero al final lo único que yo le pedí a Dios era que me quitara el miedo a la muerte, pero que se hiciera su voluntad, porque yo sabía que no había vuelta de hoja para el diagnóstico que me dieron, más no sabiendo que para Dios no hay imposibles, pero en ese momento, en tu crisis de miedo, es diferente. Durante ese periodo, en el que no cabía esperanza de curación, la salud de Floribeth se iba deteriorando día tras día. Fue muy rápido. No podía mover la mano. Cada vez que yo quería mover la mano, lo único que hacía para que no se dieran cuenta era que yo movía mi mano. O yo cruzaba la pierna de esta manera. Yo tenía la pierna así, no la podía mover, pero yo misma me ayudaba para hacerlo porque me costaba mucho movilizar. Fue después ya como total el adormecimiento, que ya no sentía esa parte de mi cuerpo, me pesaba bastante. Todo cambió el 31 de mayo de 2011. A miles de kilómetros de allí, en Roma, se celebraba la beatificación de Juan Pablo II. Un evento que se transmitía de madrugada en Costa Rica. Yo me desperté. Me desperté en la madrugada y lo primero que hice cuando desperté fue buscar con esta mano, que era la única que movía. Empecé a buscar el control del televisor y conectarlo, encenderlo y buscar dónde estaban dando la transmisión. Y me quedé viendo la transmisión. Y empecé a ver a la hermana cuando llevaba la reliquia. Y yo solo decía, ¿por qué no me ayudas como ayudaste a la monja? Yo no me quiero morir.
Dile a Dios que no me quiero mover y que me ayude. La sorpresa llegó al día siguiente, casi 20 días después de que comenzara su particular cuenta atrás con la muerte. No saben lo difícil que es tratar de moverse cuando el doctor te dice ni siquiera puedes estornudar porque revienta el aneurisma. No puedes hacer un esfuerzo porque revienta el aneurisma. Despertar una mañana y tratar de moverse solo con este brazo. Tratar de hacer lo que todo el mundo hace, que se levanta y se estira. Yo no lo lograba hacer. Solo me quedaba viendo hacia arriba. Esa era la posición de siempre. Viendo hacia arriba, viendo lo que tenía a mi alrededor. Y escuchar nada más que me decían, levántate. Para mí, yo decía dentro de mí, yo estoy escuchando voces también. O sea, yo sentía que la misma gravedad que tenía me hacía escuchar cosas que no tenía que escuchar. Entonces, como te digo, solo tenía visibilidad a moverme así. Me quedé viendo un cuadrito, un suplemento que me habían dado. Sencillo, si usted lo ve, es una revista sencilla de un periódico. Y lo tenía puesto frente a mí. Viene Juan Pablo II en la portada. Y vuelvo a escuchar que me dice, levántate, no tengas miedo. En esa foto, que se las voy a mostrar luego, ustedes pueden ver que él está con sus manitas así, porque es cuando recibió el papado, esa es la foto que está ahí. Y yo pude observar como que esas manos como se sobresalían, indicándome que me levantara. Y yo me levanté de mi cama y solo dije, sí, Señor. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie para la honra y gloria de Dios. Han pasado 9 años desde que se produjo ese hecho extraordinario, que rompía totalmente con lo que la ciencia médica dictaba ante un diagnóstico como el suyo. El doctor Vargas Román, neurocirujano, no tiene explicación científica para esa curación. De hecho, al revisar a la paciente meses después, creyó que había un error en los análisis. Lo primero que pensé fue que antes de decirle a ella que no veía el aneurisma, dije, pues sí, posiblemente fue que se equivocaron de estudio, ¿verdad? A pesar de que en ese momento eran discos. Entonces estaba el nombre de la paciente, pero yo dije, puede ser que se equivocaron y es otra paciente, porque es raro, o sea, en mi vida había visto que un aneurisma tan grande, con tanta dilatación, desapareciera así en pocos meses, y sin haberla operado y sin haberle hecho ningún procedimiento endovascular. Médicos de Costa Rica y del Vaticano analizaron el caso con todas las pruebas médicas. Su conclusión, por unanimidad, es que se trataba de un hecho sin explicación científica. Para la Iglesia fue un milagro, el milagro que permitió la canonización de San Juan Pablo II. Y como siempre en Noticias Multicanal, el rezo del Ángelus, presidido por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, tercer domingo de Adviento, el Evangelio nos habla de la misión de Juan Bautista, indicándolo como profeta enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Reflexionemos sobre esto. Dar testimonio de la luz. El testimonio. El Bautista es ciertamente un hombre extraordinario. La gente acude a escucharle, atraída por su forma de ser coherente y sincero. Su testimonio llega a través de la franqueza de su lenguaje, la honestidad de su comportamiento, la austeridad de su vida. Franqueza de su lenguaje, honestidad de su comportamiento, la austeridad de su vida. Y todo esto le diferencia de otros personajes famosos y poderosos de la época que invertían mucho en la apariencia. Personas como él, rectas, libres y valientes, son figuras luminosas, fascinantes. Nos inspiran a salir de la mediocridad y a ser a su vez modelos de buena vida para los demás.
El Señor envía hombres y mujeres así en todas las épocas. Sabemos reconocerlos, intentamos aprender de su testimonio, cuestionándonos incluso a nosotros mismos, o nos dejamos encantar por personajes de moda. Vamos a actitudes superficiales. Juan es luminoso porque da testimonio de la luz, pero ¿cuál es su luz? Él mismo nos responde cuando dice claramente a la multitud que se ha congregado para escucharle que Él no es la luz, que Él no es el Mesías. La luz es Jesús, el Cordero de Dios, Dios que salva, como dice su nombre. Solo Él redime, libera, cura e ilumina. Por eso Juan es una voz que acompaña a los hermanos a la palabra. Sirve sin buscar honores ni protagonismo. Es una lámpara, mientras que la luz es Cristo. Hermanos y hermanas, el ejemplo de Juan Bautista nos enseña al menos dos cosas. En primer lugar, que no podemos salvarnos a nosotros mismos solos. Solo en Dios encontramos la luz de la vida. En segundo lugar, que cada uno de nosotros, con el servicio, la coherencia, la humildad, con el testimonio de vida y siempre con la gracia de Dios, puede ser una lámpara que brilla y ayudar a los demás a encontrar el camino para encontrarse con Jesús. Por eso nos preguntamos, ¿cómo puedo yo en los ambientes en los que vivo, no un día lejano, sino ya ahora? ¿Cómo puedo yo ahora en esta Navidad ser un testimonio de luz, un testigo de Cristo? Que María, espejo de santidad, nos ayude a ser hombres y mujeres que reflejen a Jesús, luz que viene al mundo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Fili Tu, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, ayer en el santuario de Nuestra Señora de Luján, en Argentina, fue beatificado el cardenal Eduardo Pironio, pastor humilde y celante,
testigo de la esperanza, defensor de los pobres. Ha colaborado con Juan Pablo II en la promoción de los laicos y en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su ejemplo nos ayude a ser iglesia en salida, que se hace compañero del camino de todos, especialmente de los más débiles. Un aplauso para el nuevo beato. Deseo hoy recordar a los miles de migrantes que intentan cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Se trata a menudo de familias con niños que se aventuran en recorridos peligrosos, engañados por quienes falsamente les prometen un camino breve y seguro. No pocos pierden la vida en esa jungla. Hay bisogno de un esfuerzo conjunto de países más directamente interesados y de la comunidad internacional para evitar que esta trágica realidad pase inobservada y para dar juntos una respuesta humanitaria. Y no olvidemos a nuestros hermanos y hermanas que sufren por la guerra en Ucrania, en Palestina, en Israel, en Palestina y en otras zonas de conflicto. Con la cercanía de la Navidad se refuerce el empeño para poder abrir caminos de paz. Continúo a recibir de Gaza noticias muy graves y dolorosas. Civiles indefensos, objetos de bombardeos y disparos. Y esto sucedió incluso dentro de un complejo parroquial de la Sagrada Familia, donde no hay terroristas, sino familias, niños y personas enfermas y con discapacidades, hermanas. Una mamá y su hija, el señor Antón y la hija Samar Antón, fueron asesinadas y también personas heridas resultaron por francotiradores mientras iban al baño. Fue dañada la casa de Madre Teresa, fue afectado el generador y alguno dice el terrorismo. Es la guerra, el terrorismo. Por esto, la Escritura afirma que Dios hace cesar las guerras y rompe las lanzas. Recemos al Señor por la paz. Saludo a todos ustedes, grupos parroquiales, asociaciones, que han venido de Roma, de Italia y de tantos lugares del mundo. En particular, saludo a los peregrinos de los Estados Unidos de América y de Polonia, los fieles de Mormano, Achilia y Viterbo. Y ahora los saludo a ustedes, queridos niños y chicos de los oratorios de Roma, que han traído las estatuillas del Niño Dios para que sean bendecidas. Los bendigo. Mientras bendijo sus niños dioses, les pido que recen delante del pesebre por los niños que vivirán una Navidad difícil en lugares de guerra, en los campos de prófugos, en situaciones de gran miseria. Gracias por esto y feliz Navidad a ustedes y a sus familias. Un aplauso a los niños. Y a todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Hoy es una fecha muy especial para todos nosotros, para todos y cada uno de los integrantes de la Fundación Multicanal. Queremos llevarles un mensaje de aliento, de paz y de reconciliación. Que la paz de la Navidad albergue cada uno de sus corazones y les llene de esperanza para iniciar con buen pie el próximo año 2024. Felices fiestas de parte de todos los integrantes de la Fundación Multicanal.
A continuación, nuestro mensaje de Navidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda una vez más Nabil Abi Hassan. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Esta vez quiero saludarles para enviarles mis más afectuosos deseos de una feliz Navidad y un venturoso año 2024. Que la paz de la Navidad reine en cada uno de sus corazones y brinde la unión, paz y reconciliación que tanto necesita nuestro país. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Queremos compartir con ustedes este mensaje de paz y de amor, corto pero significativo, de parte de todos y cada uno de los integrantes de la Fundación Multicanal. Les enviamos venturosos deseos para un próximo año 2024 lleno de paz, tranquilidad, reconciliación y mucha prosperidad. Nuestro mensaje de Navidad. La Navidad es tiempo de celebración y compartir en familia. Tiempo de paz. Fecha mágica del año que podemos aprovechar para recordar a las personas que más queremos. Compartiendo siempre. Estrechando lazos de unión. Navidad es tiempo de reconciliación. Que la paz y la esperanza reine en cada uno de sus corazones. Feliz Navidad y próspero año 2024 para toda Venezuela.